Caso clínico basado en el razonamiento. Este caso va a ser presentado por el doctor Galindo González, residente de Medicina Interna del Complejo Hospitalario, el viernes próximo. Ha sido asesorado por el doctor Diego García, que es jefe residente, y por mi persona de Medicina Interna. La historia clínica es un paciente masculino de 49 años, diabético, mal controlado, con historia de aproximadamente 3 meses de tos productiva con expectoración verdosa, en ocasiones llegando a vomitar, fiebre no cuantificada sin predominio horario, sudoración nocturna, pérdida de peso aproximado del 10% del peso corporal total en un periodo del último mes, apnea de moderados esfuerzos, pero niega hemoptisis y otros síntomas. Como antecedentes hay un antecedente dudoso de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es dudoso, pero el paciente tiene diabetes mellitus y ha sido documentado que ha estado mal controlado. Niega tabaco ni drogas, expuesto a biomasa, niega alergia, tuvo COVID en el 2020 y ha sido vacunado. El examen físico relevante tiene una presión de 160, una frecuencia cardíaca de 95, una frecuencia respiratoria de 24, con una saturación de 95% y la escala de News 2 para detectar sepsis de 8. El paciente luce demasiado, luce desnutrido y no tiene ictericia en este momento. El examen de la boca está subhidratado, tiene pobre higiene oral y piezas dentales faltantes. No tiene ingurgitación yugular ni adenopatías cervicales. El corazón está rítmico y no se ocultan soplos ni galopes. Los pulmones están normales y solamente se escuchan unos crépitos en ambos campos pulmonares de predominio derecho. El abdomen es irrelevante, no hay hepatoesplenomegalia. Y va a entrar el doctor, en la presentación se va a hacer una valoración de los signos y síntomas. Esta valoración de los signos y síntomas es para cuantificar la sensibilidad, especificidad o la métrica de los signos y los síntomas para ver cómo nos ayudan en el diagnóstico o en el diagnóstico diferencial para hacer un cambio o una reformulación del diagnóstico diferencial. El diagnóstico sindrómico es un masculino de 49 años con antecedentes personales dudosos de EPOC, de diabetes mellitus mal controlada con tos, crépitos en ambas bases pulmonares, fiebre no cuantificada y pérdida de peso, y parece demasiado. Es un síndrome infeccioso pulmonar subagudo, crónico, en el adulto, o el paciente adulto, con diabetes mellitus y desnutrición. Este es el síndrome del paciente. El diagnóstico diferencial, entonces, orienta hacia una infección bacteriana vías respiratorias baja, con una probabilidad de un 85% por todo lo que presenta el paciente. En la primera posibilidad está la tuberculosis pulmonar con un 55%. Y obviamente esto cambiaría si tuviéramos el dato de la incidencia y prevalencia de la tuberculosis en el área donde vive el paciente. El segundo diagnóstico diferencial, la consideración de la hipótesis diagnóstica, es una bronconeumonía bilateral en un 15%, una probabilidad mucho más baja. El paciente no está gravemente enfermo. Tiene mucho tiempo para ser una bacteria como un neumococo, o sea que ya lleva 3 meses, por eso que el porcentaje bajo de 15%. Y se considera el absceso pulmonar, obviamente, porque ya tiene 3 meses y sigue con los síntomas. Y se cuantifica en un 15%. Eso es un estimado de probabilidad pretest. Si al ingreso hubiéramos el CAR-STRIM con una neumonía basal derecha persistente, entonces uno hubiera pensado más en este diagnóstico, porque veremos más posteriormente algunos datos que nos pueden orientar. De todas maneras, se considera
por ser una infección que ya lleva varios meses. Y obviamente también un cáncer broncopulmonar, un porcentaje mucho más bajo, porque el paciente no fumaba, pero tiene pérdida de peso y demasiado. Y aunque lo explica por otras enfermedades, el cáncer pulmonar hay que considerarlo, ¿verdad? Pues tiene varios meses de estar enfermo. Ok, entonces hacemos un análisis de los síntomas y los síntomas. Este análisis lo hace el doctor Galindo. Fiebre en cáncer broncopulmonar. Bueno, él estimó aquí hacer un análisis de la fiebre en cáncer broncopulmonar. Tiene una sensibilidad muy baja de 25%, casi es inestimable, no vale la pena analizarlo, y tiene una especificidad baja de un 70%. Entonces las características operacionales orientan a estar cerca del 1, o sea que no tiene una validez para cambiar la estimación de la probabilidad pretest. Si la probabilidad pretest del cáncer pulmonar fuera 30%, que acá se le puso 15%, entonces esto bajaría la probabilidad, esto no cambiaría la probabilidad pretest si estuviera positivo o si estuviera negativo. O sea que prácticamente los coeficientes de probabilidad que están cerca al 1 no cambian la probabilidad de post-test. En este caso tampoco es un síntoma que contribuya y prácticamente no se debe analizar. Fiebre en tuberculosis. Bueno, la fiebre en tuberculosis es bien importante, pero tiene una sensibilidad de 70%. Hay un porcentaje importante que no tiene fiebre y una especificidad de 60% porque es inespecífica la fiebre. O sea, las características operacionales de la fiebre en tuberculosis también arrojan un coeficiente de probabilidad cerca de 1, positivo o negativo. O sea, que prácticamente no contribuye, ¿no? Quiere decir que no es necesario, no es importante. Sí es importante, pero si le vemos a la métrica, si tuvieras una probabilidad de un 55% de tener tuberculosis, y tiene fiebre, nos aumenta a un 68%, 67% de probabilidad post-test. Aumenta un poco, pero no demasiado. O sea que la fiebre contribuye, pero no es un signo patognomónico ni específico para esta situación. Y si no tuviese fiebre, o sea, prácticamente baja la probabilidad pretest a un 38% de probabilidad pretest. O sea que prácticamente no contribuye para cambiar las probabilidades pretest posteriormente. La pérdida de peso en cáncer pulmonar, como en todos los cánceres, el cáncer pulmonar tiene una sensibilidad de 67% y una especificidad de 96%. Si estuviésemos pensando en la probabilidad de que esto fuera la primera posibilidad, ¿no? Entonces tiene un coeficiente de probabilidad, porque la sensibilidad es muy buena, tiene un coeficiente de probabilidad de 16, o sea que es bien alto, y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.3. Esto es un buen signo para estimar en cáncer como en otras enfermedades. Aquí, aunque no estamos enfocados al cáncer de primera instancia, pero se está analizando, ¿no? Entonces, tenemos un 15% de probabilidad de tener un cáncer pulmonar. Si tuviéramos la pérdida de peso, entonces nos da a un 70% de probabilidad post-test. Entonces, esto nos ayudaría, ¿no?, a pensar en cáncer pulmonar. Si fuera negativo, no tuviera pérdida de peso, entonces la estimación del cáncer de 15%, de 30%, de 15% que era, a bajar con un coeficiente de probabilidad negativo, o sea que si no tuviera pérdida de peso, nos estimaría un 5% de probabilidad post-test, o sea que prácticamente lo descarta. Si la probabilidad es baja y el examen prácticamente, el signo no está presente, entonces es bien bajo, ¿no? Entonces, estos son probabilidad pretest baja, debajo de 0.5, y probabilidad pretest alta. Si la probabilidad pretest fuera alta de un cáncer, por ejemplo, este no es el caso, pero si fuera alta de un cáncer, 70%, y el paciente no tiene pérdida de peso, da un 40%, o sea que prácticamente no lo descarta. Contribuye a considerar el cáncer y a desestimar, pero no descartar si no hay una pérdida de peso. Y todo esto depende de la probabilidad pretest. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante estimar la probabilidad pretest? Para poder hacer un análisis bayesiano más correcto de las características operacionales de las pruebas de laboratorio y de los exámenes de estudios de imágenes. Pérdida de peso en tuberculosis. Mira, tiene una sensibilidad muy baja y tiene una especificidad muy baja, prácticamente 1 del coeficiente de probabilidad, prácticamente no cambia la probabilidad post-test. O sea, la pérdida de peso
Es importante en tuberculosis porque es una enfermedad consuntiva, pero si no lo hubiese, si tiene una fusión pleural, no va a perder peso solamente. Entonces, si no la hay, entonces no cambia la probabilidad de pretest. Entonces repetimos, aunque es un síntoma y signo importante, no contribuye lo suficiente si está presente o está ausente. Verlo en el contexto integral. La sudoración nocturna en tuberculosis tiene una sensibilidad un poquito más alta, 61%, y una especificidad baja de 64%. Nos da también unas características operacionales muy cerca a 1, aquí aunque de 2, si la probabilidad pretest es de 55% y hubiese sudoración nocturna, como dijo este paciente, entonces la estimación post-test es a un 70%, o sea, aumentaría la probabilidad post-test a un 70%, o sea que la sudoración nocturna contribuye un poco mejor, ¿verdad? Contribuye un poco mejor. Pero no lo descarta. Si no hubiese sudoración nocturna, quedaríamos en un 40%, en este caso, que estamos estimando un 55% la probabilidad pretest. O sea, aunque es un síntoma importante, solo no contribuye lo suficiente si está ausente. Fatiga en cáncer da igual, no contribuye mucho, de muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. Y cuando es así, estas características operacionales mejor no es analizar porque no van a contribuir en absoluto. Entonces, con lo poco que hemos analizado de los signos y síntomas, vamos a hacer una reestructuración del diagnóstico diferencial con los signos y síntomas analizados. Entonces, no hay cambios en el diagnóstico diferencial ni en las probabilidades pretest. Aunque la fiebre y la sudoración nocturna apuntan hacia tuberculosis, no sé, se puso como bronquiectasia de diagnóstico diferencial, no sé de dónde salió, pero podría disminuir un 10% y aumentar la TBC a un 55 a 65% si quitamos la bronquiectasia. Entonces nos quedamos con una infección bacteriana de vías respiratorias baja, como lo habíamos puesto, la tuberculosis pulmonar en un 55% aún, un 15% tener una bronconeumonía bilateral y un acceso pulmonar en un 15%, desde que prácticamente no hemos cambiado las probabilidades post-test, pre-test, por el análisis de los signos y los síntomas. O sea que no ha sido muy contributorio la clínica, esencialmente. Entonces vamos a los laboratorios. El paciente tiene una hemoglobina de 10, tiene una cuenta de glóbulos blancos de 19.000, tiene unas plaquetas normales, tiene una anemia normocítica con leucocitosis y trombocitosis. No hay otros más datos aquí como para analizar más profundo, pero debía analizarse profundamente el hemograma, completamente, ¿no? Pero prácticamente no contribuye al diagnóstico diferencial ni a las probabilidades pretest. El hemograma solo per se, pero ayuda, tiene un 19.000 blanco, ¿no? Otro laboratorio tiene inesperadamente, bueno, no inesperadamente, pero tiene una hiperglucemia de 669. Este paciente diabético mal controlado, 669. Pero aún conserva, afortunadamente, una creatinina de 0.69. Que no es un dato para un análisis de la función renal porque este paciente tiene poca masa muscular, porque está demasiado, o sea que prácticamente la creatinina no es un dato muy importante aquí para el análisis de la función renal, pero bueno, no está aumentada. El BUN y el ácido úrico están normales, el sodio tiene una hiponatremia, poquito de potasio alto, pero llama la atención que tiene una albúmina de 2.3. La vida media de la albúmina es de 21 días, o sea que prácticamente este paciente tiene efectivamente más de 2 o 3 meses de estar enfermo y cuidado que más. Y tiene una hemoglobina glicosilada en 11, o sea que prácticamente nos confirma que este es un paciente que está mal controlado, ¿verdad? Y estos son contributorios importantes en el caso, en la situación de este paciente, ¿no? Tiene una procalcitonina un poco alta. Entonces, los hallazgos anormales tienen una hiperglucemia con una hemoglobina glicosilada alta, que nos dice que está en un estado descompensado de la diabetes mellitus, es contributorio a los síntomas que tiene y a la enfermedad subyacente que pueda tener.
Tiene una hiponatremia, que puede ser un SIAD, una secreción inapropiada de hormona antidiurética, que se puede ver en tuberculosis, en cáncer, en neumonía, en tos, en cualquier aspecto de estos. Tiene una procalcitonina alterada, que nos está indicando que hay un proceso infeccioso, y tiene una albúmina muy baja, que nos está diciendo del estado nutricional o del estado del paciente. Se le hace un VIH que está negativo, que es muy importante, y un VRL negativo. Y esto es muy importante porque hay una correlación, una sindemia entre la tuberculosis, el VIH y la sífilis. Y no tiene esta sindemia. Es una asociación de varios males que contribuyen a un mal pronóstico. En el cuarto de urgencia, se le toma una radiografía, otra radiografía, como vamos a ver, de tórax, que muestra lo que es evidente, un patrón retículo-nodular, hay algo de fibrosis, bronquiectasia, no sé de dónde salió la bronquiectasia, eso es un diagnóstico de algún juicio clínico, y el bronquiolo alveolar, un cáncer que también es menos probable, ¿no? El Frotis Bar para Mycobacteria y tuberculosis salió positivo, rápidamente positivo. Y el PCR en esputo para Mycobacterio salió resultado positivo, y vamos a analizarlo. La radiografía de tórax, entonces hacer un análisis bayesiano de la radiografía de tórax, tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 86% para tuberculosis pulmonar. Tiene unas características operacionales muy buenas, o sea que la radiografía de tórax es un buen examen para tuberculosis pulmonar. Tiene un coeficiente de probabilidad de 7 prácticamente, y es 0.1 un poco bajo, ¿no? Como la probabilidad de pretest es 55% con la placa positiva, obviamente nos da casi un 90%, un 88%, 86% de probabilidad post-test de tener. Obviamente esto requiere una confirmación bacteriológica o un PCR, ¿no? Entonces, con esta prueba, obviamente prácticamente tuberculosis, pero es importante comprobarlo con una prueba bacteriológica o con el PCR, que ya está comprobado, pues ya salieron positivos. Si la salieran negativo, entonces, si la placa no estuviera negativa, no se viera la tuberculosis, entonces prácticamente descartaría un 10% la tuberculosis pulmonar en este caso. El Frotis por Bar tiene una sensibilidad de 80%. Bueno, eso es una muestra bien tomada, ¿no? Y una especificidad de 97%, como que parece un poco alta, ¿no? No sé de los datos de dónde salieron. 97% muy alta. Tiene un coeficiente de probabilidad muy bueno, 27% según esta característica, y un coeficiente negativo bajo. Con 55% de probabilidad pretest, obviamente el Frotis Bar positivo, entonces nos da un 97% de probabilidad que este paciente pueda tener tuberculosis. Pero este Bar puede que no sea, este bacilo puede que no sea de tuberculosis. Entonces confirma con la radiografía de tórax, se confirma con la radiografía de tórax y obviamente con el examen del NAT, ¿no? De la ampliación de NAT. Pero si el Frotis fuera negativo, con un 55%, y el Frotis fuera negativo, nos quedaría un 20% de la probabilidad. O sea que si el Frotis sale negativo, no quiere decir que no tiene tuberculosis. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué haría si el VAR sale negativo? La toma de decisiones, obviamente, habría que confirmar. Entonces, desestima un poco, pero no descarta, obviamente. Con la radiografía anterior y la prueba negativa, no se descarta tuberculosis. Obviamente tiene una prueba de NAT positiva, ¿no? Tiene un GeneSpare positivo. GeneSpare para tuberculosis pulmonar y la sensibilidad tiene una sensibilidad de 77%, es bastante buena, pero tiene una especificidad muy buena de 99%, o sea que este es un examen muy bueno, muy bueno, 99%. Entonces prácticamente es un examen de elección, 99% de sensibilidad, de especificidad. Esto nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 77, muy alto, es extraordinario, esto es una buena prueba. Y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.2, muy bueno. Pero si esta prueba hubiera tenido 99%, 95% de sensibilidad o otra prueba mejor que esta, entonces esta estimación del coeficiente de probabilidad negativo estuviera mucho más bajo,
y nos ayudaría a descartar prácticamente con esa prueba. Pero estas son las características. Vamos a analizarlas. 55% de probabilidad pretest. GeneSpert positivo, 77 de likelihood ratio, de coeficiente de probabilidad, nos da una estimación de un 97-98%. 97% post-test. Prácticamente esto confirma la tuberculosis. O sea que este GeneSpert positivo y la imagen y los síntomas clínicos que tiene, obviamente, la parte epidemiológica obviamente ayuda. Esto es prácticamente el diagnóstico, ¿verdad? Prácticamente el diagnóstico. Si fuera negativo el GeneSpert con 55 probabilidad por test, si nos hubiera salido negativo, nos deja un 20% de probabilidad todavía de tener tuberculosis. O sea que no descarta la tuberculosis. Si la probabilidad es muy alta, mucho más alta, y la prueba sale negativo, obviamente no descarta la tuberculosis. Entonces, como se menciona aquí, con una probabilidad pretest de 80%, esto es un ejemplo que no es el caso. De TBC, si el GeneSpert sale negativo, no se descarta la tuberculosis porque queda un 45% de probabilidad post-test de tener tuberculosis. O sea que el GeneSpert depende también de la prueba. La estimación de la prueba pretest es fundamental para la interpretación de las características operacionales de las pruebas y los estudios. Si la probabilidad pretest fuera de 20%, poco baja de tuberculosis, y el GeneSpert sale negativo, prácticamente nos da un 5% de tener tuberculosis y se descarta. Entonces, depende de las características. Por eso es importante hacer el análisis bayesiano. No solamente saber la sensibilidad y especificidad, sino hacer el análisis bayesiano y saber interpretar si la prueba sale positiva o sale negativa, o si la probabilidad pretest es alta o es baja. Es importante el dominio. Este es uno de los dominios más importantes de las competencias que deben tener los residentes de medicina interna en el análisis de las pruebas de laboratorio y los estudios de imágenes. Reformulación del diagnóstico. Bueno, ya tenemos el diagnóstico. Tuberculosis pulmonar. Tuberculosis pulmonar tiene un cuadro clínico, tiene una radiografía, tiene un VAR positivo, tiene un GeneSpert positivo. Esto es una tuberculosis pulmonar. Pero demoró 3 meses en hacerse el diagnóstico. O prácticamente 3 meses. Diabetes mellitus descompensada. Es importante, esto es otro diagnóstico. Mala nutrición o desnutrición proteico-calórica. La gente está malnutrido, ¿no? Ahora vemos el análisis crítico aquí que pasó, porque la nutrición es muy importante en tuberculosis y en diabetes también, pero en tuberculosis. Anemia normocítica normotrónica. Tiene un desequilibrio hidroelectrolítico esperado por cualquiera de estas enfermedades. Tiene una hiponatremia pulmonar o volémica que parece un SIAD. Eso no es necesario estudiarlo. De nutrición, más diabetes mal controlada, más el factor epidemiológico, la prevalencia de la enfermedad en el área, la prevalencia y la incidencia de la tuberculosis en el área, entonces obviamente nos lleva a una tuberculosis. ¿Y por qué está avanzada? El aspecto de estar avanzada aquí es importante porque este paciente tenía no solamente la diabetes, sino que estaba malnutrido, estaba desnutrido. Entonces estos dos factores hicieron que esta tuberculosis fuera avanzada. Una persona relativamente joven, adulto joven, que vemos más tarde cómo tenía una radiografía normal años antes. Las órdenes de admisión deben ser coherentes entonces con el plan de manejo, ¿no? Con el manejo del estudio y con el protocolo pertinente, ¿no? Bueno, aquí inicialmente se le dio piperacilina tazobactam, porque había un news de 8, una procalcitonía positiva, no teníamos la confirmación. Y bueno, esto no es una crítica. Si el paciente se veía mal, tenía probabilidad de tener una sepsis, entonces habría que iniciar antibióticos hasta hacer los estudios de la tuberculosis. De los estudios que se hicieron, no sé por qué se le hizo una tomografía axial computada buscando algunos otros aspectos, aislamiento, bueno, lo pertinente, ¿no? El plan de manejo, bueno, se tomó la muestra, se hizo un aislamiento microbiológico, se dio una terapia dirigida, solución de los problemas, bueno, se le inició el tratamiento específico para tuberculosis, eso es paliativo y muchas veces curativo para la tuberculosis. Un manejo de la diabetes mellitus no soluciona, pero contribuye a estabilizar la diabetes y evitar complicaciones como la nefropatía, ¿verdad? U otras complicaciones de la diabetes. Y mejorar el estado nutricional, que es muy importante en este caso del paciente,
La preferencia del paciente, obviamente, que se le haga un diagnóstico oportuno. Ya lleva 3 meses en este drama. Mejora de los síntomas, mejora de la fiebre, de la tos, del estado nutricional, mejora integralmente, que se le dé una terapéutica específica, adecuada, que se le dé pronto egreso, porque este paciente necesita su familia y necesita su trabajo, y que haya una reinserción laboral con seguridad lo mayor posible. Y aquí tenemos los aspectos de la ciencia del factor humano, y para la parte del clínico al gestor clínico. El desarrollo organizacional. Bueno, ahora lo veremos más tarde, ¿no? El desarrollo organizacional. Quizás nosotros aquí en el hospital donde estamos presentando el caso, tuvimos o teníamos todos los instrumentos o los elementos para el manejo del paciente, los insumos y los equipos, pero probablemente no sea lo mismo en el hospital de Policlínica de Chorrera o el hospital de Chorrera, donde se pudo haber manejado, creo que fue ambulatorio en la Policlínica o en el hospital que se manejó este paciente antes de mandarlo para acá. Entonces probablemente no sé cómo están los insumos, los equipos allá, que ellos tienen déficit, carencia, entonces no es para criticar, sino para analizar, porque aquí hay fallos del sistema, no de las personas. La infraestructura y el ambiente laboral, la competencia de las personas que atienden el paciente, del equipo de salud, las dificultades del sistema, que haya o no la radiografía, que haya o no la tomografía, los esputos, el GeneSpare, etcétera, etcétera. Y los errores, ya sea personales o latentes. Los latentes son errores del sistema, que generalmente contribuyen como el 60% de los errores, ¿no? Son errores del sistema. La gente falla, pero también falla el sistema. Por eso tenemos que mejorarnos personalmente, pero también tratar de contribuir a mejorar el sistema. Entre los errores mencionamos no haber iniciado el combinado A antes de la radiografía con alta sospecha de tuberculosis. Bueno, esto lo puso el residente como un error. Yo creo que no es un error en África o en Asia, en los países muy, muy pobres, que se comenzaban el tratamiento muy temprano. Muchas veces se cometieron muchos errores de dar tratamiento antituberculosis cuando no era tuberculosis. Entonces es mejor, y si tenemos los recursos, comprobar antes de estar iniciando el tratamiento específico, comprobar si tenemos los elementos. Si no lo tuviéramos entonces, pero si tenemos el BAR, el GeneSpare, tenemos la broncoscopía, tenemos acceso al sistema sanitario, tiene acceso, entonces esperemos para el diagnóstico específico de tuberculosis y dar un tratamiento como es. Diagnóstico de POC sin confirmación, anclaje. Aquí alguien dijo que tenía POC y se ancló en este diagnóstico. Este fue una enseñanza del maestro Aníbal Tejada, que uno repite los diagnósticos anteriores. Bueno, tiene POC y se va y todo el mundo tiene POC. Y nadie comprueba que tiene POC, pero dicen que tiene POC. Entonces, esto como que es un error de anclaje, ¿no? De anclaje. De POC porque no parece que tenía un POC este paciente. Desestimar la tuberculosis en un área de prevalencia. Pues si tiene una alta prevalencia, por eso es necesario que el MINSA nos dé la información si hay prevalencia o incidencia en las regiones, en las áreas donde uno está atendiendo al paciente, porque si hay una alta prevalencia o incidencia de tuberculosis, entonces obviamente las probabilidades de pretest cambian, ¿verdad? Y son variables dependiendo de esta parte epidemiológica. Esta parte epidemiológica es fundamental. Sospecha de otra patología, digamos una neumonía basal derecha de lenta resolución. Bueno, esto es un error que podemos ver ahora porque todavía no tenemos constancia en lo que hemos presentado que hay una neumonía basal de lenta resolución. Ahora lo vamos a ver. No haber consultado el programa CAREStream para evaluar la historial de la radiografía. Esto es un error importante que es parte del sistema y parte de las personas. Pero creo que es más del sistema. Que no nos permite ver el CAREStream con cada paciente para ver los estudios radiográficos que se le han hecho al paciente. Ya hemos dicho a repetición, hemos presentado unos casos anteriores, presentado a un paciente que tenía 15 estudios, de los cuales 5 estudios tomográficos eran igual y repetidos y en diferentes lugares. Entonces nadie vio el estudio donde ya estaban hechos. Estos estudios están aquí. Esto es un estudio que es fundamental, esto es de radiología, donde depositan todos los estudios informados o no informados. Entonces es importante que el médico tenga tiempo, pero el sistema debe darle tiempo al médico y darle este sitio para que puedan entrar a todos los médicos, para que vean la radiografía y no estemos repitiendo radiografías
que no parece, pero el gasto es muy alto, el gasto innecesario. Y otro aspecto que consideramos que fue un error, que no se estimó o cuantificó el estado nutricional. No se está estimando, no se está cuantificando el estado nutricional, y es bien importante en muchos pacientes, no todos los pacientes, pero en muchos pacientes es importante, como en este paciente era importante definir el estado nutricional. Algunas actividades confiables para la seguridad del paciente. Estas son actividades confiables que necesita el residente para atender a este paciente. Bueno, no lo vamos a repetir, ya lo hemos dicho, el hacer un síndrome, el diagnóstico diferencial y hacer el análisis bayesiano, ¿no? Esto es una habilidad, una competencia que deben tener todos los residentes de medicina interna de nuestros programas de residentes en nuestro país. Entonces aquí solo un pantallazo para que vean entonces el guión de la enfermedad. Bueno, el guión de la enfermedad como que estaba bastante claro, ¿no? El guión del diagnóstico, el guión del manejo. No vamos a repetir este aspecto, pero es importante, ¿no? A veces la enfermedad no se presenta con los síntomas y los síntomas específicos en diferentes fenotipos, genotipos, o se presenta en forma atípica. Este paciente no se presentó en forma atípica, se presentó en forma típica. El guión del diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo fuimos haciendo con un análisis bayesiano, y el guión del manejo, que ya se estimó el manejo que se le está dando, ¿no? Entonces, en el proceso diagnóstico, este es del Instituto de Medicina de Estados Unidos, este esquema, el proceso diagnóstico, el paciente entró al sistema, como todos los pacientes que presentamos. Han estado en el sistema 3 a 6 meses, con el problema de enfermedad actual. Entonces, aquí en atención primaria tenemos que reforzar. Entonces, es posible que una tuberculosis no la vamos a detectar a los 3 meses en nuestro país, ¿verdad? Debemos detectarlo mucho más antes. Algo pasó, no estamos haciendo una crítica, sino constructiva, porque en el sistema tenemos que mejorarlo. Entonces, lo que tenemos que contribuir a mejorarlo. Entonces, la interpretación de todos estos aspectos que ya se conocen, hasta dar el tratamiento, comunicarlo al paciente y ver los resultados, ¿no? Entonces, aquí es importante la intuición y el razonamiento, ¿no? La intuición, el médico de atención primaria, la intuición que debe estar alimentada por el juicio clínico. Por eso es importante el juicio clínico. La intuición y el razonamiento. Si hacemos un razonamiento, entonces es importante la intuición y el razonamiento para alimentar el juicio clínico que tenemos en este paciente. Y aquí tenemos el sitio de CAREStream de radiología, de la Caja del Seguro Social. Y aquí podemos buscar entonces las radiografías, componiendo la cédula aquí, y buscamos las radiografías del paciente, todas las radiografías que se le han hecho y que están depositadas en el sistema. Y aquí vemos la de nuestro paciente. Y vemos aquí tiene toda esta radiografía de tórax. Fíjense aquí 24, 25, 26, 27, 28, 29 y después radiografía todos los días de tórax. No sé. Y acá otros estudios. Entonces vamos a ver aquí la primera radiografía, agosto de 2018. Fíjate, una persona relativamente joven con un pulmón sanito, normal. Entonces este paciente en el 18 tiene unos pulmones normales. Aquí no hay EPOC, ni bronquiectasia, ni cáncer, ni tuberculosis. Entonces está normal. No sabemos después. Bueno, era necesario tomarle placa. La segunda radiografía es julio de 2023. Fíjense, ya en julio del 2023 este paciente comenzó con esto. Con esta neumonía basal o esta imagen radiográfica basal derecha, que me supongo, esto fue en Chorrera, me supongo que fue tratado como una neumonía basal derecha, porque nadie iba a sospechar que hay una tuberculosis basal, ¿verdad? Que eso es bien raro, es un porcentaje menos de 15%, una tuberculosis basal. Pero si hay prevalencia alta, entonces uno tiene que considerarla, aunque la imagen no sea típica, ¿verdad? Entonces eso fue en julio, pero en agosto, julio, agosto, un mes después, todavía persistía, ¿no? Todavía persistía la imagen, esta imagen, en el misma área, ¿no? Esto puede ser una resolución lenta, una neumonía de resolución lenta, y esto puede ser una imagen de fibrosis o una imagen pulmonar, que no significa que haya alguna patología necesariamente, ¿no? Entonces, esto puede interpretarse en este sentido. Pero si hacemos un razonamiento, un mes después todavía el paciente está así, o si tuviese síntomas que no sabemos, pero depende de la prevalencia de la enfermedad de la tuberculosis en este caso,
habrían entonces que considerarla desde agosto del 2023. No estoy diciendo que la tenía desde agosto, obviamente hace mucho tiempo ya, ¿no? La cuarta radiografía fue el diciembre, 24 de diciembre de 2023. Fíjense la radiografía esta de diciembre. De aquí en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses después este paciente tiene esto, diseminado. Está el pulmón y probablemente haya por acá, diciembre. Y la quinta radiografía, obviamente ya cuando está hospitalizado en el complejo, entonces tiene la misma imagen, diferente toma, está más penetrada y tiene bilateral, o sea, tiene una neumonía, una tuberculosis pulmonar ya avanzada, porque este paciente tenía diabetes. En los años 80 hicimos un estudio en Colón con el doctor Federico Gómez, que nos apoyó, de la Facultad de Medicina. Hicimos un estudio de tuberculosis y de estado nutricional. Entonces medimos una cantidad de como 20 a 30 pacientes con tuberculosis, les medimos el estado nutricional. El doctor Federico Gómez de la Facultad de Medicina nos apoyó y vimos cómo mejoraba el estado nutricional y la albúmina una vez este paciente entrara en un tratamiento para tuberculosis y este paciente se alimentara adecuadamente. O sea, nosotros le dábamos, en ese tiempo, que eso no estaba basado en la evidencia, pero dábamos una doble dieta, una dieta hipercalórica, hiperproteica. Eso no sé si está demostrado en la evidencia científica, pero bueno, lo queríamos alimentar mejor al paciente y mejoraba el estado nutricional. Entonces, obviamente, la misma tuberculosis llevaba al estado de desnutrición de este paciente, o de la desnutrición también llevaba a un avance de la tuberculosis. Entonces vimos que la efusión pleural en estos pacientes se veía en pacientes con estado nutricional normal, pero la tuberculosis avanzada la relacionamos con el grado de desnutrición. Ese es un trabajo que, gracias a Dios, nuestro maestro Federico Gómez nos apoyó en los años 80. Estoy hablando de hace 20, 43 años o más, 43 años. No tengo los datos de la cifra de este año, del año pasado, de este año, pero esta es una incidencia de Panamá Oeste, ¿no? De tuberculosis. Quizás es viejo, no corresponde a la fecha de nosotros, pero fíjense que aumentó. Yo creo que hay la incidencia y la prevalencia de la enfermedad ayuda en la estimación de la probabilidad pretest. Si uno sabe que hay leptospirosis en el área o hay malaria en el área, obviamente uno en una fiebre, uno piensa en las enfermedades que son prevalentes o incidentes. Por eso es fundamental que el médico conozca o esté al tanto de la incidencia y prevalencia de las enfermedades y más si son infectos contagiosas. El factor epidemiológico y enfermedades como la diabetes, además del curso de evolución, neumonía de alta resolución, contribuyeron aquí a este tema, ¿no? Entonces aquí la prevalencia de la enfermedad es muy importante. Ya prácticamente para terminar, entonces este es el esquema del flujograma del MINSA. Nosotros no vamos a hacer un protocolo de tuberculosis porque esta es una norma del MINSA, Caja de Seguro Social, que ya está hecha y aquí está muy interesante. Entonces aquí tenemos el paciente nuevo con factores de riesgo para tuberculosis. Aquí los factores de riesgo para tuberculosis era diabetes y desnutrición, ¿verdad? No tenía estos otros factores de riesgo. No sabemos si había contacto, ¿no? Bueno, el MINSA recomienda la vaciloscopía seriada, obviamente, ¿no? Si la vaciloscopía seriada es negativa, entonces se decide por el GeneSpare. Si sale positiva y hay un contacto a la drogoresistencia, entonces esto se debe mandar a un especialista porque esto requiere un tratamiento específico. Entonces esto es un tema de alta peligrosidad en el país, ¿no? Porque estos son resistencia a tuberculosis. Que no es el caso. Acá le hicimos entonces vaciloscopía, la prueba, y el cultivo no se hizo, ¿no? O no conozco el resultado. Entonces, obviamente, entra en un tratamiento de primera línea para tuberculosis. Y finalmente, entonces, estos talleres que unen la clínica, el camino a la excelencia clínica, en la clínica unen el razonamiento diagnóstico, unen nuestros protocolos clínicos
Cuando los tenemos, en este caso quizás no. Obviamente, ¿cuál es el objetivo? Es crear una cultura de cuidados seguros apoyado en los protocolos de soporte clínicos para transformar los cuidados de salud. El objetivo es hacerlo diferente. ¿Cómo lograrlo? A través de fortalecimiento del sistema y del equipo de salud. Liderazgo, conducción, participación, pertenencia, reconocimiento, estímulo, motivación, construyendo un sistema de aprendizaje, un sistema más benévolo, menos inequitativo y menos conflictivo. Entonces, todos tenemos que contribuir a ello, ¿no? De un equipo de salud, esto de los años 93, el equipo de salud, el equipo que trabajamos juntos en la sala, cuando comenzamos los protocolos, y el camino es hacia lograr un mejor impacto, evitar errores, a la seguridad del paciente, que es fundamental, a la credibilidad del del hospital o del sistema, a la calidad de los cuidados de salud y a los cuidados de alto valor. ¿Qué cosas no debemos hacer? Esto para lograr un impacto en la medicina y es el camino hacia la excelencia. Y entonces los exhorto a que continuemos por estos caminos, ya que tomemos y hagamos un relevo. Estamos esperando nuestro relevo generacional en este aspecto de los protocolos clínicos. Muchas gracias.